Entonces, vamos a arrancar con este. Entonces, ¿qué nos dicen? Miren que hay gente en la sala de espera. Ahí está. Entonces, tenemos n natural, que va a estar fijo, y después R sub n es el número de relaciones de equivalencia diferentes que podemos definir en un conjunto con n elementos. Entonces, de repente podemos decir A, que va a ser ese conjunto de n elementos, podemos pensarlo como 1, 2, hasta n. Y después, R sub n es la cantidad de relaciones de equivalencia distintas que podemos definir. Entonces, en la primera parte, ¿qué nos dicen? Queremos ver que R sub n, queremos escribirlo en función de los anteriores. ¿Sí? La parte A, queremos ver que R sub n más 1 va a ser esto por R sub n más algo por R n menos 1 y así. Bueno, uno más. R0. Bien. Entonces ahora tenemos este conjunto que va a ser un conjunto de n más 1 elementos y queremos ver cuántas relaciones podemos definir ahí, y eso en función de cuántas relaciones podemos definir en conjuntos más chicos, relaciones de equivalencia. Entonces queremos probar que R sub n más 1 es igual a toda esta suma, entonces podemos pensar que de repente va a aparecer una regla de la suma, ¿no? Que es algo que en conteo nos hace aparecer una suma, y después cada término es un producto, así que de repente tenemos que hacer aparecer una regla del producto después en cada caso. Esa va a ser un poco la idea. Entonces lo podemos pensar así, ¿no? Como que tenemos el conjunto con n elementos, ¿no? Acá tenemos n elementos, y ahora tenemos un elemento más, ¿no? Un n más 1. Y ahora queremos definir una relación de equivalencia en todo este conjunto. Entonces lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué pasa con la clase de equivalencia del n más 1? ¿No? Podemos mirar la clase de equivalencia de n más 1. ¿No? ¿Cuál es un elemento que sí o sí va a estar acá, en la clase de equivalencia del n más 1? El N N más más 1. uno. El n más 1. ¿Está? No, como estamos hablando de relaciones de equivalencia, son reflexivas, entonces acá sí o sí tiene que estar el n más 1. Y después, de repente tenemos que agarrar algún elemento de acá y agregárselo, ¿no? De repente acá hay más cosas. ¿No? De repente la clase del n más 1 puede que sea solamente el n más 1, o puede que tengamos que agarrar de estos n elementos, agarrar algunos y agregarlos ahí. ¿Por qué elegiste tipo la clase de N más 1? Porque es como que vos querés hacer la cantidad de relaciones de equivalencia en n más 1 y querés relacionarlos con los anteriores. Entonces puedes pensar como que tenés un conjunto de n elementos y vos vas a agregar uno para tener n más 1 elementos, ¿no? Es como que acá tenés del 1, el 2, el 3, n, y vos sabés cuántas relaciones de equivalencia podés definir acá, por ejemplo, en este conjunto que tiene n elementos. Entonces ahora querés ver qué pasa cuando tenés n más 1 elementos. Entonces como que a este conjunto agregás un elemento más. Entonces, como este es el que estamos agregando, podemos preguntarnos qué pasa con la clase de equivalencia de ese elemento, del n más 1. ¿Sí? Entonces tenemos n elementos por acá, que tal le pusimos del 1 hasta el n, pero da lo mismo. Tenemos n elementos acá y vamos a agregar un elemento más. Entonces podríamos ver qué es lo que pasa con este elemento que estamos agregando. Como que estudiar las clases de equivalencia de ese elemento. Porque ahí lo que puede pasar es que la clase de equivalencia del n más 1 tenga únicamente al n más 1, o puede que en la clase del n más 1 haya alguno de estos elementos. ¿Puede que N más 1 no sea una clase de equivalencia? Como solo decir. O sea, porque por ejemplo con ese criterio podríamos hacer una clase de equivalencia para cada uno de los N. Y como las particiones son disjuntas, no habría ningún otro elemento que no sea. Ahí está, esa es una relación de equivalencia.
Una relación de equivalencia va a ser cada uno tiene la clase de equivalencia hasta solamente ese elemento. Entonces, obviamente podemos separar como en esos casos, en ver qué pasa con el n más 1. Ver si la clase del n más 1 tiene un elemento, o dos, o tres, o cuatro, y así. Entonces vamos a mirar ese caso primero. Caso 1. Esto sería, la clase de equivalencia del n más 1 es solamente el n más 1. No hay nadie más. Entonces, si yo quiero contar la cantidad de relaciones de equivalencia que yo puedo definir en todo este conjunto, o sea, con estos n elementos y además agregando el n más 1, quiero contar la cantidad de relaciones de equivalencia que puedo definir acá, si sé que la clase del n más 1 está solamente el n más 1. ¿Cómo podemos definir una relación de equivalencia ahí? Y que todos o sea, todos los otros elementos solamente van a tener una clase de equivalencia a ese mismo elemento. No sé si me expliqué. Claro, es como que tenés este que está como aparte. Tiene la clase del n más 1, es solamente la clase del n más 1. Entonces yo si quiero definir una relación de equivalencia en todos estos, defino una relación de equivalencia con estos n elementos y después le agrego una clase más. Bien. Ah, sí, es verdad. En principio no sabés, ¿no? Pero estamos como que separando en las posibilidades que hay. Porque una posibilidad es que el n más 1, la clase del n más 1, tenga solamente al n más 1. Entonces vamos a contar la cantidad de relaciones de equivalencia que verifican eso. Y después vemos qué pasa si tiene más elementos. ¿Sí? Entonces yo para definir una relación de equivalencia que me verifica esto, lo que tengo que hacer es definir una relación de equivalencia con estos n elementos y después le agrego uno. O sea que la cantidad de relaciones de equivalencia en este conjunto que tiene n más 1 elementos y además la clase del n más 1 es solamente el n más 1, es lo mismo que la cantidad de relaciones de equivalencia que puedo definir en este conjunto nomás, ¿no? Porque agarro una relación de equivalencia en este conjunto y después, ping, le pego una clase más. Ahí sería lo mismo porque se multiplicaría por uno, ¿no? Tipo regla del producto, Ahí ¿o está. no? Sí, sí, tal cual. Es como que agarro una relación de equivalencia en estos y después le agrego una clase más. Pero el número total que tengo no lo estoy cambiando. Agarro cualquier relación de equivalencia en este conjunto y agrego una clase. O sea que el total de relaciones de equivalencia va a ser lo mismo que la cantidad de relaciones de equivalencia que hay solamente en este conjunto. Sí. Entonces, la cantidad de relaciones de equivalencia en... Ahí está, ese 1 sería este de acá, exactamente. Porque combinaciones de n tomadas de a 0 nos da 1. Entonces la cantidad de relaciones de equivalencia en este conjunto, n más 1, tal es que en la clase de equivalencia del n más 1 está solamente el n más 1, es R sub n, ¿no? Porque yo defino una relación de equivalencia en este conjunto y después le agrego una clase más. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa si en la clase de equivalencia del n más 1, claro, lo que haces es definís una relación de equivalencia en este conjunto, o sea, das las clases de equivalencia en este conjunto, en el conjunto que va del 1 hasta el n, y después le agregás una clase de equivalencia más, que es la clase de equivalencia del n más 1, que solamente contiene al n más 1. Pero no debería sumarle uno, profe, o algo a esa relación n. Acá, porque vos querés la cantidad de relaciones de equivalencia. Entonces vos tenés, claro, vos querés la cantidad de relaciones de Ahí va. equivalencia, no la cantidad de clases de equivalencia que tenés. Entonces lo que pasa es que vos querés definir
una relación de equivalencia acá, en el 1 hasta n más 1. ¿No? Entonces la idea es, defino primero una relación de equivalencia en n. ¿Sí? Entonces sería como que defino una relación de equivalencia en este conjunto. ¿Sí? Entonces ahí yo qué sé, voy a tener la clase del 1, que contiene ciertas cosas, después alguna otra clase, yo qué sé, o de repente solamente la clase del 1, pero alguna otra clase que contiene otras cosas y así. Y después, para definir una relación de 1 hasta n más 1, en este conjunto del 1, 2, bla, 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 hasta n más 1, lo que hago es, agarro las clases de equivalencia que obtuve acá y le agrego esto. ¿Sí? Agrego la clase de equivalencia n más 1 a las que tenía antes. Entonces como que agarro las que me salieron del primer paso, que sería tal, la clase del 1, donde hay ciertas cosas. No le puse nada porque tal, no le quiero poner 2 porque de repente el 2 está relacionado con 1. Entonces acá habría algún x, digamos, donde x no está relacionado con 1. Entonces tenés la clase del 1, que están ciertos elementos, después la clase de algún otro, que no sabemos quién es, que tiene otros elementos, y de repente hay otras clases, pues, ¿no? Entonces puede que haya solamente una, por ejemplo, de repente todos están relacionados entre sí, entonces te queda la clase del 1 y nada más. Pero de repente hay alguno que no está relacionado con 1, entonces te aparece esta clase. Y así. Entonces tenemos la clase del 1, que acá está el 1 y en principio otras cosas, y después las otras clases. Y lo que hacemos es agregamos esto. Le pongo unos puntitos. En que los voy a encontrar. Claro, esto quiere decir que x no está relacionado con 1, o sea que no está en la clase de acá. Porque si vos tenés que x está relacionado con 1, entonces pertenecería a la clase del 1, entonces no lo puedes poner como una clase aparte. ¿Sí? Entonces vos agarrás el conjunto del 1 hasta el n y definís una relación de equivalencia, y eso te da ciertas clases. No, porque si vos tenés cualquiera que está relacionado con x, te va a aparecer en esta clase. Automáticamente no va a estar relacionado con 1. Porque en realidad la clase de equivalencia de los que están relacionados con X va a ser igual a la clase de equivalencia de X. Tal cual. Entonces, ahí sería igual a la de 1 y tendría que estar relacionado con 1. Ahí está. No. Claro, si vos tenés un elemento que está relacionado con 1 y con x, ahí ya te va a pegar toda la clase de 1, te lo junta con toda la clase del x. Porque como es transitiva, te va a ir pegando todo. Y van a caer todos en la misma clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces, este lo puse porque de repente tenés alguna otra clase, pero no sabes quién es. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es definimos una relación de equivalencia en el conjunto de 1 hasta n, y después le agrego una clase más. Pero el total, la cantidad de relaciones de equivalencia, no me cambia, porque agarro una relación de equivalencia acá y le agrego una clase. Pero no estamos cambiando la cantidad de relaciones de equivalencia que hay. ¿Sí? Como que agarramos una relación de equivalencia definida en el conjunto del 1 hasta el n y después le agregamos una clase más. Pero el total de la cantidad de relaciones de equivalencia que hay, ese no lo cambiamos. Pero, ¿por qué no cambia la cantidad si le estás agregando otra clase de equivalencia de n más 1? Ahí está, lo que va a cambiar es la cantidad de clases de equivalencia que tiene la relación. Pero la cantidad de relaciones de equivalencia que podés definir, eso no cambia. Porque vos lo que tenés es, si yo defino una relación de equivalencia en este conjunto,
Lo que Mm. tengo que hacer es como que dar las clases de equivalencia. Y después a esas clases de equivalencia le agrego una clase de equivalencia más, y ahí me definí una relación de equivalencia en este conjunto. Y al revés también funciona. Si yo tengo definida una relación de equivalencia en este conjunto que verifica esto, que en la clase del n+1 está solamente el n+1, entonces yo para definir una relación de equivalencia acá, lo que hago es retiro esto. Saco esta clase, me quedo con lo anterior, y eso me da una relación de equivalencia acá. Entonces yo para pasar de una relación de equivalencia que tengo definida en este conjunto a una relación de equivalencia en este, lo que hago es le agrego una clase más. Pero no Pero estamos al como agregar que... la clase, ¿no estarías modificando la relación, tipo una relación nueva? Claro, es una relación nueva porque es en un conjunto nuevo, pero la cantidad, o sea, vos por cada relación de equivalencia que tengas acá, que verifica, por cada relación de equivalencia que tengas acá, podés definir una única relación de equivalencia en este conjunto que verifica esto. Entonces, claro, vos la Claro, relación de sí. equivalencia la estás cambiando porque cambia el conjunto donde estás definiendo la relación de equivalencia, pero tenés la misma cantidad de relaciones de equivalencia. Claro, porque en realidad la relación lo único que cambiaría es que el n+1 va a estar relacionado solo consigo mismo. Ahí Pero en está. realidad no cambia la cantidad de No, relaciones. fíjense así, porque vieron que lo que hablamos un poco es que para definir una relación de equivalencia lo que hay que hacer es dar una partición. Entonces, es como que tenemos el conjunto A, que este es de 1 hasta n, y yo para definir una relación de equivalencia lo que tengo que hacer es dar una partición. Entonces, la partición son las clases de equivalencia, ¿no? Entonces, esto lo parto en algunos pedacitos, así, y digo, esta, por ejemplo, esta va a ser la clase del 1, esta va a ser la clase de algún elemento que no está relacionado con 1, este va a ser la clase de algún otro elemento que no está ni relacionado con 1, ni con los que están acá, y así. Entonces ahora yo para pasar de esto a una relación de equivalencia acá, agarro esta misma partición, no sé por qué la dibujé tan raro, pero bueno. Agarro esta misma y después le agrego una clase más, que sería la clase del n+1. Esto es la clase del n+1. Entonces, la partición que tenemos en este conjunto, que va a ser la partición que nos viene desde acá, y después le agrego un conjunto más. Entonces yo para definir una partición de este conjunto donde el n+1 está solo, lo que hago es, hago una partición de este conjunto, del 1 hasta el n, y después le agrego un pedazo más. Le agrego esto de acá. Pero la cantidad que tengo no me va a cambiar. Ahí está. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Ahí está. Si queremos contar la cantidad de palabras que podemos formar, ahí está. Con las letras de hola, lo que después le queremos agregar una J, ¿no? Entonces está. Hago la palabra con las letras de hola, que hay 4 factorial, y después le agrego otra al final. O sea, la cantidad de palabras que tienen estas letras y la J al final es 4 factorial. Porque ¿qué hago? Hago una palabra con estas primeras, estas de acá, que hay 4 factorial letras, y después le pego una letra más al final. Pero la cantidad de palabras no me va a cambiar. ¿Sí? Porque las cosas como que se mueven son estas 4 primeras, y después le pego una cosa al final. Disculpe, profe, ¿podía subir al principio el ejercicio que no, Sí, sí. no lo copié? Esta forma de verlo me pareció genial. Lo voy a... Ahí está, la J que no se mueve es lo que se corresponde con esta clase, con la clase del n+1. Porque ¿qué hacemos? Yo defino una clase con estos de acá y después le pego esta más. Es lo mismo que hacemos con la J al final. Como que hago una palabra con hola y después le pego la J al final. Pero como que agregar esa J al final no te va a cambiar la cantidad de palabras.
claro, vos movés todas estas primeras letras, vos estas 4 letras las movés todas. Ahí tenés 4 factorial, hay 4 factorial. Palabras con las letras de hola. Y después también hay 4 factorial palabras con las letras hola y una J que además tienen J al final. Que tienen la J al final. Digo, mira, ahí está. Porque para contar esto, ¿qué hago? Como yo ya tengo la condición esta de que la J está al final, lo que tengo que hacer es permutar estas de acá. Entonces permuto estas, que hay 4 factorial, y después le pongo la J al final. Entonces, es que lo mismo que acá, vos haces una partición o haces una relación de equivalencia con estos n elementos y después le agregás esta clase. Entonces, son relaciones de equivalencia distintas que están definidas en conjuntos distintos, pero la cantidad es la misma. Porque vos agarrás una relación de equivalencia acá y le agregás esta clase. Que es lo mismo que como que permutar todas estas letras y después agregarle una J al final. La cantidad de palabras no te va a cambiar. Profe, Sí. la cantidad de relaciones cuando haces tipo la transformación, la de la derecha, no se cambia porque en verdad vos no tocaste nada, tipo ni nada del dominio ni a dónde lo llevas. Hasta acá no hicimos nada. Copiamos lo Claro. mismo y después le agregamos esta clase más. Ahora, eso sí, ese n+1, vos tipo creaste una nueva partición, como quien dice, ¿no? Y lo Claro, estás agregaste. mirando, claro, son 2 conjuntos distintos. Vos acá tenés una partición de este conjunto y acá tenés una partición de este conjunto. Pero lo que vos decís es, hago una partición de 1 hasta n, que sería esto, la agarro, la dejo tal cual, y después le agrego el conjunto que está formado solamente por el n+1. Entonces, la cantidad de relaciones de equivalencia que vos podés definir en este conjunto es lo mismo que la cantidad de relaciones de equivalencia que se pueden definir en este conjunto si la clase de equivalencia del n+1 es solamente el n+1. ¿Sí? Porque vos lo que haces es agarrás la partición que tenías acá y después le agregás una cosa más. Entonces la cantidad no te va a cambiar. Claro, si vos lo hubieses agregado a una de las clases que ya existía, ahí sí se te cambiaría todo. Ahí está, ahí te cambia todo. Pero como que lo dejás tal cual, las clases que vos tenías, y le agregás una clase más. Entonces, la cantidad de clases de equivalencia cambia, el conjunto donde estamos definiendo la relación de equivalencia cambia, pero la cantidad de relaciones de equivalencia, eso no cambia. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Parece que verlo por acá con esto fue el top. ¿Sí? Entonces ahora lo que vimos es que la cantidad de relaciones de equivalencia que podemos definir, tales que la clase del n+1 sea solamente el n+1. Pero ahora, como estamos definiendo una relación de equivalencia en este conjunto, puede que en la clase del n+1 haya otras cosas. Entonces vamos a pensar qué pasa si hay 2 elementos. ¿Sí? Entonces nuestro caso 2 va a ser este. Va a ser la clase de equivalencia del n+1, va a estar el n+1 porque estamos obligados a que esté, y después va a estar otra cosa más. X perteneciente acá, al 1 hasta el n. ¿Sí? Entonces, si lo miramos en el dibujito, es como que tenemos acá del 1 hasta el n, 1, 2, hasta el x el n, y después agregamos el n+1. Y ahora queremos definir una relación de equivalencia en este conjunto. Pero ahora lo que le vamos a pedir es que este elemento x pertenezca a la clase del n+1. Entonces, como que lo vamos a sacar de este conjunto de acá y lo agrupamos con este. ¿Sí? Entonces vamos a tener
acá, ¿no? Este X lo sacamos para acá. Entonces nos va a quedar 1, 2, bla, 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 hasta el N. Y después tenemos el X y el N más 1. Y estos dos van a estar en la clase del N más 1. La clase de N más 1 va a ser el N más 1 y el X. Ahí está, va a ser bien parecido. Porque entonces, acá, ¿qué cosas tenemos que hacer? Primero tenemos que elegir cuál de estos n elementos vamos a sacar para que esté en la clase del n más 1. Entonces, como una primera etapa sería, elegimos x. ¿Y cuántas formas hay de elegir x? N, en realidad. ¿No? Ahí está, tenés que elegir uno entre los n. Entonces, N, esto hay sí. n formas. Y para ponerlo con combinaciones, lo voy a poner como que tenemos el conjunto de n y elegimos uno. Sí, esto hay formas de hacerlo. Entonces, una vez que elegimos X, ¿cuántos elementos nos quedan en este conjunto? N menos 1. N-1. Está. Entonces, como que tenemos acá N-1 elementos. Y después tenemos el X y el N+1 que están acá aparte. Entonces, ahora si queremos definir una relación de equivalencia en todo este conjunto, sabiendo que estos dos son los que están en la clase del N+1, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Podemos pensarlo como pensamos este de acá arriba. Es como que acá dijimos, yo tengo que el n+1 tiene que estar aparte, entonces defino una relación de equivalencia con estos elementos, del 1 hasta el n, y después le agrego esta clase. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Podemos definir una relación de equivalencia con estos n-1 elementos, y después a las relaciones de equivalencia que obtengo, les agrego esta clase. Entonces n, profe. Ese sería, si lo pensamos con esto que pensamos acá, sería como que vos permutás estos de acá y después al final agregás dos letras. ¿No? Sería como que Entonces n más, n más entre estas n más 1. cuatro, Porque si tenés n menos 1 y le sumás 2, ahí está, claro. Vos como que tenés estas cuatro letras, agarrás una que la vas a poner al final con J y después las otras las permutás todas. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una relación de equivalencia en estos n-1 elementos. Y después a las clases de equivalencia que obtengo, les agrego esta clase. Entonces, ¿cuántas relaciones de equivalencia podemos definir acá con n-1 elementos? Ahí está, ya me lo puse en el chat. ¿No? La ¿Cuántas cantidad, clases o funciones? ¿cuántas relaciones de equivalencia? ¿Cuántas Ah, relaciones de equivalencia podemos definir acá? R, Rn-1. ahí va. Ahí está. Entonces lo que hacemos es, entre los n elementos que tengo, separo uno que voy a poner en la clase del n+1. Y después defino una relación de equivalencia en los n-1 elementos que me quedan. Profe, Sí. el tema ahí de la X, ¿no afectaría si esa X ya está en relación en otra clase? Como dijimos, puede estar relacionado con uno. Ah, claro, es que al principio lo mirás como que el conjunto sin haber definido ninguna relación de equivalencia todavía. Entonces vos tenés el Ah, ok. conjunto del 1 hasta el n, sacás x y después definís una relación de equivalencia en esos n-1 elementos que te quedan. Es como que le pones ya esa restricción de primero. Ahí está. Entonces no le da la chance a que esté relacionado con ningún otro. Sí, es como que de Claro. una tenés la bolsa ahí que va del 1 hasta el n, sacás uno y después definís una relación de equivalencia con los que te quedan. Porque vos ya sabés que ese que lo sacaste lo vas a poner con el n+1. En los n-1 elementos que quedan. Y esto hay Rn-1 formas de hacerlo. Formas. Hay tantas relaciones de equivalencias como elementos en el conjunto, ¿no? Siempre. No, de hecho no.
Porque ¿no? digamos, clases de equivalencia, sí, puedes definir una clase de equivalencia por cada elemento. Eso Pero me refiero. eso sí. Claro, lo Ah. máximo que puedes tener, si vos tenés n elementos, lo máximo es n clases de equivalencia. O cada uno en su Mm. clase. De 1 a n puedes tener, ¿no? O sea, que sea una clase sola. Ahí está. Podés juntar Ahí va. todo en la misma clase, que serían como los dos extremos. Juntás todo en la misma clase, todos relacionados entre todos, y la otra que es un elemento está relacionado con otros solamente cuando son el mismo. O sea que tendrías la clase del 1 que está el 1, la clase del 2 que está el 2, y así. Bien. Entonces ahora, en total, en este caso 2, ¿cuántas relaciones vamos a tener? ¿No? Porque dijimos, primero elijo este X, que tengo esta cantidad de formas de hacerlo, y después defino la relación de equivalencia con los n-1 elementos que me quedaban. Y ahí El tengo producto R, de eso, ¿no? el producto. Entonces acá lo que vamos a tener es combinaciones de n en 1 por R, n-1 relaciones de equivalencia. Entonces ahora lo que hicimos fue ver, cuando tengo la clase del n+1 que tiene solamente al n+1, y después vimos qué pasa si la clase del n+1 tiene al n+1 y otro elemento más. Lo del Rn-1, ¿qué pasa? Vos decís, tenés del 1 hasta el n, y ahí vas a agarrar uno de esos para ponerlo en la clase de equivalencia del n+1. Entonces una vez que vos seleccionás ese x y lo sacás, te van a quedar n-1 elementos. Entonces vos para definir una relación de equivalencia en todo este conjunto, de forma que la clase del n+1 sean estos dos, lo que tenés que hacer es definir una relación de equivalencia en este conjunto, y después a lo que obtenés le agregás la clase de equivalencia donde están estos dos. Profe, ¿puede ser que haya más de una relación de equivalencia en eso? N-1 elemento. Sí, sí, acá tenés un montón. O sea, no es Tenés, explícito. Es no, tipo, tenés, decimos todas las sí, relaciones con N-1 elemento. ahí está. Definís una relación acá que hay esta cantidad, que no sabes cuánto es, y después a cada una le agregás una clase más. Entonces acá lo que hicimos fue, el n+1 está solo, después el n+1, la clase tiene un elemento más, ahora podemos, ¿qué pasa si ponemos dos elementos? Ahí está. Entonces un caso 3, que sería la clase del n+1, acá está el n+1, y después está un x y un y, donde x y los dos están acá y son distintos. Claro, vos decís, primero defino una relación de equivalencia en este conjunto. Entonces eso te va a dar ciertas clases de equivalencia. Y después vos, para pasar de una relación que está definida solamente acá a una relación que está definida en todo esto, lo que haces es agarrás las clases de equivalencia que tenés con estos elementos y agregás una clase de equivalencia más que va a tener a este y a este. Entonces, como partís de una relación de equivalencia acá, y después le agregás una clase más, cosa de tener una relación de equivalencia definida en todo esto. Y ya no solamente en este conjunto de acá. Bien. Entonces acá, ¿cómo podemos contar la cantidad? Ahí primero que nada tenés n-2 elementos, porque ya sacaste Ahí X está. y Sería como que en un primer paso elegimos X e Y. Elegimos X e Y. ¿Y esto de cuántas formas lo Combinaciones podemos hacer? de N tomadas de 2. Ahí está. Tenemos el conjunto que va de 1 hasta n y sacamos 2. Combinaciones de n en dos formas. Y después lo que pasó es que del conjunto que tiene n elementos, sacamos 2. ¿No? Teníamos acá 1, 2, bla, 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 hasta n, y acá sacamos el x
y el i, y estos son los que van a estar en la clase del n+1. Estos tres van a ser la clase de n+1. Entonces acá, ¿cuántos elementos nos quedan? Me parece que ya me lo dijeron. N-2. n-2. Entonces yo para definir una relación de equivalencia en todo este conjunto, ¿cómo lo podemos pensar? Lo mismo que arriba, ¿no? O sea, Ahí está. combinaciones de los NN por las relaciones que elijo ahí. Ahí está, define una relación de equivalencia en este conjunto que tiene n-2 elementos y después le agrego una clase más. ¿Sí? Entonces acá definimos una relación de equivalencia en los n-2 elementos que me quedan. Elementos que quedan. No, que la relación de equivalencia que definimos en estos n-2 puede ser cualquier cosa, ¿no? Tenemos idea. Y acá la cantidad que hay va a ser Rn-2. Y ahora, por la regla del producto, como dijimos, tengo este primer paso, que es elegir X e Y, que tengo esta cantidad de formas de hacerlo, y después el segundo paso, que es definir una relación de equivalencia en estos n-2 elementos. Y eso dijimos que era Rn-2. Entonces el total va a ser combinaciones de n en 2, R, n-2. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Claro, ¿y esto cómo lo seguimos? Porque si le vas sacando, profe, de a uno es N menos N. Ahí está, claro, le vamos sacando todo y lo máximo que podemos hacer es agarrar todos estos n elementos y ponerlos todos en esta clase, que sería O justo sea, lo que que pasa haya acá. que haya solo una clase de equivalencia. Que haya solamente básicamente. uno, exacto. En la clase del n+1 pongo el n+1 y pongo todo esto. Entonces ahí lo que hacemos es, de los n elementos elijo los n y después no me queda ningún elemento acá como para definir una clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces este caso acá sería justamente ese, que los elijo todos para ponerlos en la clase del n+1. ¿Sí? Entonces lo que escribimos bien fueron como que escribimos este, y después el ¿Podría siguiente bajar un sería... Sí, poquito? un poco más. Hasta donde representó los dos, ahí. ¿Sí? Entonces dijimos, primero, el primer caso que vimos es la clase del n+1 es solamente el n+1. Entonces ahí no tengo que elegir ninguno de los elementos de este conjunto para poner en la clase D. ¿Sí? Entonces sería esto acá. No elijo ninguno de los elementos de este conjunto, o sea que la clase del n+1 me queda solamente el n+1, y después defino una relación de equivalencia en todos estos. Después, este de acá es, elijo uno de los elementos del conjunto de 1 hasta n, lo pongo en la clase de n+1, y después defino una relación de equivalencia con los n-1 que me quedan. Después este de acá es, elijo 2 de estos que están acá, los pongo en la clase de n+1, y defino una relación de equivalencia con los n-2 que me quedan. Y así sigue. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿No? Es como que todos los casos que vimos acá son todos casos disjuntos, porque acá sería, en la clase de n+1 hay uno solo, o en la clase de n+1 hay dos,
o hay 3 y así. Entonces todos estos casos son disjuntos. Entonces por la regla de la suma, lo sumamos todo. Profe, el valor de Rn y de cada uno, después Rn-1 y Rn-2, eso sí depende pura y exclusivamente de cómo sea la relación que tengamos, ¿no? Sí, eso no lo estamos calculando para nada, cuánto vale R sub n. Está. Lo dejamos en función de los anteriores. Sí, sí. Solamente lo que hicimos es, entonces, por la regla del producto, como los casos son todos disjuntos, nos va a quedar que la cantidad de relaciones de equivalencia en n+1 es sumar todo. Ah, es la regla de la suma, perdón, ya me haré con el producto arriba. Gracias. Por la regla de la suma, como tenemos todos casos disjuntos, sumamos todo. Gracias, gracias. R0. Profe, Sí, acá igual como que esta conclusión la estamos sacando a partir de unos casos particulares que vimos, ¿no? El caso sí, 1, el podríamos caso haber 2, hecho un el caso caso 3. general. Claro, por eso. Podríamos. De repente podemos hacer un caso I, donde I Ahí está. es la cantidad de elementos en la clase n+1 que no son n+1. Tal cual. Y ahí ya lo podemos completar. Claro, vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo. Que acá está. El caso 3 es cuando acá hay. Vamos a hacer un caso I+1. Caso I+1. ¿Sí? Porque vieron que el caso 3 es que en la clase de n+1 haya 3 elementos. Entonces el caso I+1 sería la cantidad de... ¿El cardinal lo ponen así o lo ponen con barritas? Las dos formas, de Bien. momento me parece. Entonces sería que la cantidad de elementos que hay en la clase de n+1 es I+1. O sea que la clase de n+1 sería el n+1 que tiene que estar sí o sí, y después acá tenemos que poner i elementos del conjunto 1 hasta n. Profe, ¿por qué sería I+1? ¿No estaría también el N+1 ahí? ¿No sería Le I+2? puse i+1 porque, para que quede consistente con esto, porque acá pusimos el caso 3, es cuando en n+1 está el n+1 y 2 Ah, positivos. ta. Pensé que estábamos tomando tipo I+1 como los elementos que íbamos a Ah, agarrar del conjunto. Mala mía. ahí está. Va a ser, está el n+1 y después i elementos que vienen de acá. Entonces acá el paso 1 que sería elegir cuáles van a ser los i elementos que van a estar en la clase de n+1. Entonces elegimos los i elementos de 1 hasta n que están en la clase de n+1. ¿Y esto cuántas formas de hacerlo hay? ¿No? Tenemos el conjunto de 1 hasta n y elegimos i, o sea, combinaciones de n en i. TNNI. Ahí está. Y después el segundo paso, ¿qué sería? Ver las relaciones que tenemos en el otro, que va a ser las relaciones de N menos I. Ahí está. Definimos una relación de equivalencia en un conjunto que tiene n menos i elementos. En los n menos i elementos que quedan. Y esto hay r n menos i formas. Entonces, en total, en este caso, ahora sí por la regla del producto, nos quedan combinaciones de n en i por r n menos i relaciones de equivalencia.
¿Quedan convencidos? Claro, la cantidad de relaciones la escribís como en función de la cantidad de elementos que vos tenés. Entonces, como vos tenés n menos i elementos, ahí podés formar R sub n menos i relaciones de equivalencia. ¿Qué tal? No sabes cuáles son, no estamos poniendo cuáles son. Pero lo único que sabes es que si vos tenés un conjunto que tiene n menos i elementos, ahí podés definir R n menos i relaciones de equivalencia distintas. Entonces, una vez que vos definís una relación de equivalencia en estos elementos, después le agregás esta clase. Entonces eso no te cambia como que la cantidad que tenés. Bien. Entonces, terminamos la parte B. No sé si quieren mirar la parte B o si quieren hacer el 7, que me habían dicho. La parte B es el número de Bell, ¿no? Sí, con el número Stirling, que te pide decir que R sub n es todo esto acá. Pero sí, Pero vamos. esa no sería la definición del número de Bell. No sé cuál es el número de B. Tipo la suma de todos los Stirling. Sí. Entonces sí. Pero no lo conozco. Pero vamos a mirar el B. Al final agrega la suma porque vos tenés todos estos casos que son disjuntos. Vos tenés, el caso 1 es una relación de equivalencia en n más 1 elementos, tales que la clase de n más 1 tenga un solo elemento. Y después, en el caso 2, está suponiendo que la clase de n más 1 tiene 2 elementos. Y así, pues caso 3, la clase de n más 1 tiene 3. Entonces te quedan un montón de casos disjuntos. Entonces lo que haces es contar cada caso por separado y después para el total los sumas todos. Ahí está, la parte del B va a estar lo que lo vamos a mirar con partición. ¿No? Porque en el B, ¿en qué lo voy a copiar? Sí, sí, lo miramos, lo miramos. Profe, como que este práctico al menos como mucho de demostración, ¿no? O sea, no tanto de como conseguir un valor fijo en sí. Sí, no hay como cosas así como con cuentas, digamos, no. Entonces queremos ver esto. Queremos ver que R sub n es el número Stirling de n. ¿Se acuerdan lo que es el número Stirling? No, n, el número Stirling de n en m. Esto lo que hace es les cuenta la cantidad de formas de un conjunto de n elementos, partirlo en m conjuntos que no sean disjuntos. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es tienen, yo qué sé, del 1, 2, 3, hasta n, y lo que van a hacer acá es esto partirlo en m conjuntos. Ninguno vacío, ¿no? M conjuntos no vacíos. Exacto, n son los elementos y m es la cantidad de conjuntos que tiene la partición. Serían las clases. Ah, exactamente. No vacíos, está disjuntos. No, porque ¿qué pasa? Nosotros para definir una relación de equivalencia, lo que podemos dar es una partición, ¿no? Agarro el conjunto de n elementos, lo parto en pedacitos y esas van a ser las clases de equivalencia. Entonces, acá de nuevo tenemos toda una suma. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo,
la primera, ¿qué pasa? El conjunto de n elementos lo separa en solamente un conjunto, o sea, te devuelve el mismo conjunto. Entonces vamos a mirar, caso 1, esto sería la cantidad de relaciones de equivalencia o las relaciones de equivalencia que tienen. Las relaciones de equivalencia tales que el conjunto cociente tenga tales que el conjunto cociente tenga solamente un elemento, o sea, hay solamente una clase de equivalencia. Entonces, que haya una sola clase de equivalencia quiere decir que todos los elementos están relacionados entre sí. Entonces, esto sería la clase del 1, es todo. 1, 2, todos están acá. Entonces, ¿cuántas relaciones de equivalencia hay que verifiquen esto? N, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Vos agarrás, Ah, no, Sí, no. unos. Claro, pero porque es la misma. Sí, es una esta, sola. va a haber una, porque esta Todas la la podemos misma. llamar también la clase del 2 o la clase del 3, yo qué sé. Cuando dicen clase de equivalencia D, lo que hacen es agarran un elemento que está en la clase y tal, le ponen ese nombre. Es como para llamar la clase, agarran uno que está en la clase de equivalencia. Entonces acá hay una sola, porque acá estamos diciendo, todos los Obvio. elementos están relacionados entre sí. Sí, sí. Entonces acá hay una sola relación de equivalencia. Que es la relación, todos los elementos están relacionados entre sí. O sea, X está relacionado con Y para todo XY. ¿Sí? Entonces, como todos los elementos están todos relacionados entre sí, eso me da una única clase. ¿Sí? Y el número de Stirling de n en 1, esto vale 1. Porque agarro los n elementos y los pongo en un solo conjunto. Y ¿Cómo era el tal. desarrollo de ese, el número ese? Era horrible, medio feo, ¿no? Sí, esto es una sumatoria. Sacaban con inclusión, exclusión. ¿Sí? Entonces sería como un primer caso. Las relaciones de equivalencia que tienen una única clase de equivalencia. Entonces vamos a mirar, caso 2, las relaciones de equivalencia que tienen dos clases de equivalencia. Que tienen dos clases de equivalencia. Entonces yo para definir una relación de equivalencia en este conjunto, del 1, 2, bla, 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 hasta ahí. Para definir una relación de equivalencia acá, que tiene dos clases de equivalencia. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que este conjunto partirlo en dos pedazos. ¿Sí? La clase de equivalencia del 1, donde va a estar el 1 y alguna otra cosa, y después la clase de equivalencia de algún elemento que no está relacionado con el X, con el 1, digo. X, donde acá está el X, tal que X no está relacionado con 1. ¿Sí? Entonces yo para dar una relación de equivalencia que tiene dos clases de equivalencia, básicamente hay que agarrar este conjunto y separarlo en dos pedazos. ¿Sí? Y cada pedazo va a ser una clase de equivalencia. Pero ¿cuántas formas hay de hacer esto? Y ahí tenés que mandar cosas indistinguibles, por así decirlo. Tendríamos que usar el número de Stirling, ¿no? Claro, es como que agarro n Mm. elementos y los separo en dos subconjuntos que tal, son no vacíos. Entonces la cantidad de formas de hacer esto, la cantidad de formas de partir, digamos,
este conjunto Puede en ser que 2, se pueda ver entre es, como combinaciones con repetición también. claro, el tema ahí es que vos no sabés cuántos elementos hay en esta clase. De repente la clase del 1 es solamente el 1 y después todos los otros están agrupados No, juntos. claro, pero te va a dar todas las posibilidades las combinaciones con repetición, ¿no? Por ejemplo, que X, ponele X1 más X2 igual N. Ah, decís ponerlo como, ahí está, x1 más x2 igual a n, y que los x estén entre 1, porque tienen que tener por lo menos un Claro, ahí elemento, va. y ahí está, Entre sí, 1. sí, sí. Y no puede ser dos, tipo, porque las opciones que estén en uno estén en otro. Entonces, tipo, o es un 0 o es un 1 por cada uno de los n elementos. ¿No sería 2 a la n? Porque cada uno de los valores va a estar en uno, va a estar en el otro. Mm. Claro, el tema es si lo pones así, todos los podés poner en la misma. Ah, claro. Si vos querés que alguno por lo menos esté en otra clase. Entonces, si vos vas como uno por uno y le preguntás en cuál está, estás considerando la posibilidad de que todos te digan que están en este. Y eso no puede ser porque después tendrías una clase que está vacía. Ok, gracias. Va, entonces, y si sacamos un elemento como que lo hardcodeamos, tipo, sería Sí, 2 a la n menos. podés Y como que listo, está. separar uno y después ahí sí construís las dos distintas. Sí. Entonces tendrías como que elegir el que no va a estar relacionado con uno y después ahí sí, los que te quedan Ahí puedes va. ir viendo si están en uno o están en el otro. Sí. Ahí sí. Profe, Sí. antes antes de elegir en qué clase está tipo cada elemento, los elementos, las clases son indistinguibles, ¿no? Por eso es Stirling. Sí. Porque digamos, hay una que va a ser la clase del 1, que es donde está el 1. Entonces como que vos agarrás todo este conjunto, lo partís en dos pedazos, te fijas en cuál de esos dos pedazos está el 1 y esa automáticamente es la clase del 1. Y el otro, y el otro conjunto donde no está el 1, esa va a ser la clase de, lo que sé, el otro. Claro. Pero hasta no saber qué elementos están en cada conjunto, no sé, no sé la diferencia entre las dos clases, ¿no? No, claro, lo partís en dos pedazos, no hay como un primer pedazo y uno segundo. Después los podés identificar por los elementos que están en el conjunto, digamos. Pero en principio no. Está. Por eso es Stirling y no sobreyectivas directas. Sí. Porque sobre Sobreyec- sería como hay una primera clase y después hay una segunda. Claro, sobreyectiva es porque no tiene orden en realidad. No importa el orden de las clases. Claro, claro. No, ahí sí sería, o sea, si importara, ahí sí sería sobreyectiva, pero en este caso no. No. Claro, o sea, te van a quedar determinadas por los elementos que tiene, pero vos en principio agarras esto, lo separás en dos pedazos y ya está, ya tenés una relación de equivalencia. Y no hay como un Claro, o sea, primero y un segundo. son distinguibles, pero no tienen que estar ordenados. Claro, ahí está. Ah, gracias. Y después podemos seguir así, podemos hacer como un caso general. ¿Cuál sería el caso general? Caso I. Las van a ser, ahí está, van a ser las relaciones de equivalencia que tienen I clases de equivalencia. Ahí está, sería agarrar el conjunto de n elementos y partirlo en I pedacitos. Cada pedacito es una clase. Tal cual. Entonces acá lo que tenemos que hacer es la cantidad de formas de partir este conjunto en I pedazos, digamos. En I conjuntos no vacíos. Es S de N. Ajá, y el último caso, tipo el caso N. Este sería las relaciones de equivalencia que tienen I clases de Sería equivalencia. la identidad, ¿no? Ahí Tipo, está. la matriz asociativa como identidad, por así decirlo.
las relaciones de equivalencia que tienen n clases de equivalencia. Esa sería la relación de igualdad. Ahí está. ¿Todos se Debe haber relacionan con más ello? igual. Entonces Sí, acá sí, la no. única forma, si yo tengo este conjunto 1, 2, bla, 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 hasta n, y quiero hacer n clases de equivalencia, la única está la clase del 1, acá está el 1, y nada más. Después la clase del 2, acá está el 2, y nada más. Y así sigo hasta la clase del n, y acá está el n, y nada más. Por eso, todos se relacionan con ello, profe. Ahí está, se relacionan únicamente con ellos mismos. Digamos, X está relacionado con Y, si solamente si X es igual a Y. No hay nada más. Claro. Y ahí, como decía el compañero, te queda una matriz toda de 1 en la diagonal. Ahí está. Los únicos que están relacionados entre ellos son ellos mismos. Tipo el 1 con el 1, el 2 con el 2, ahí está. Ahí está, entonces acá nos va a aparecer el número de Stirling de n, y ese es 1. Porque la Eso era única por lo de forma... reflexiva, ¿no? Tipo, tenía que ser reflexiva. Exacto, Está. esto es porque es reflexivo. O sea, en la clase del 1 tiene que estar el 1. Después puede o no haber otras cosas, pero lo que está seguro es que está el 1. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar S de n en n relaciones. ¿Sí? Y después está el remate, que todos estos casos son todos disjuntos, porque no puedo tener simultáneamente 2 y 3 clases de equivalencia. Entonces, como son todos disjuntos, sumamos todo, y entonces nos queda que Rn, por la regla de la suma, Rn va a ser Sn1, C1 por ser más Sn2, más bla bla bla, hasta Sn. Como que los dos casos extremos son este, que sería todos los elementos están todos relacionados entre todos, hay una sola clase de equivalencia, y el otro extremo sería este, que hay n clases de equivalencia, o sea, dos elementos están relacionados solamente si son elementos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el 7, lo que vamos a hacer, ¿no? El 7. Interesante, ahí un compañero puso, y es verdad, que SN1 es igual a SNN. Sí, porque la cantidad de formas de partirlo en uno solo es una, que sería mandarlos todos juntos, y la cantidad de formas de partirlo en n también es 1, porque mandas cada uno por separado. Sí, sí. ¿Puedes subir un poquito? Sí, para que copie la letra de este. ¿Por ahí? Ahí está. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar el 7. Bien, entonces tenemos n, que es un entero que está fijo, n entero fijo, y vamos a definir lo que se llama la congruencia módulo n. Entonces vamos a decir que A está relacionado con B si A menos B es divisible por n. Y después cuando hagan discreta 2, esto lo van a ver un montón. En el OpenFIL de Florencia hay un ejemplo, pero con n igual 2. O sea, Sí, congruencia módulo. y de hecho la vez pasada hablamos un poquito, el ejemplo ese que hice era básicamente congruencia módulo 3, porque lo hice con 3. Profe, ¿en dónde se ve esto? Ah, Porque la yo no verdad que estaba esa clase. parece tan abstracto que es difícil ver las No, relaciones de aplicaciones. equivalencia no, tiene su...
Tiene su vuelta, yo qué sé. O sea, es un tema súper importante, pero tiene eso, hay que un poco que acostumbrarse. Es bastante abstracto, sí, sí, no les digo que no. Entonces, vamos a definir una relación de equivalencia en Z, que es lo que se va a llamar congruencia módulo n, y vamos a decir que A está relacionado con B si A menos B es divisible entre n, o otra forma de decirlo, si A menos B lo podemos escribir como algo por n. Tipo Q por n para algún Q en Z. Que de hecho es lo que dice acá. ¿Sí? Entonces está, primero vamos a probar que esto es una relación de equivalencia. Entonces, para probar que algo es una relación de equivalencia, ¿qué hay que hacer? Verificar que cumpla las tres propiedades. Ahí está. Tenemos que ver que es reflexiva, Reflexiva, simétrica y transitiva. transitiva. Ahí está. ¿No? Entonces, la reflexiva es que A está relacionado con A. Ahí está, pero ¿qué pasa? Si hacemos A menos A, esto nos da 0, que lo podemos escribir como 0 por n. 0 por n, ahí va. Entonces, está, escribimos A menos A como algo por n, entonces A está relacionado con A. ¿Sí? Después, la simétrica. Las tres líneas es, en vez de, cuando hablas de congruencia, en vez de poner R como de relación, le pones las tres rayitas. Si la relación congruencia tiene como que este nombre, digamos. ¿Sí? Como es una relación particular que es importante, ya tiene su propio nombre. ¿Sí? Tipo, en vez de poner A relacionado con B, ponemos A tres rayitas B. Entonces la simétrica que sería A... Sería medio como el signo de igual, por ejemplo, ¿no? Eso también Sí, determinaría una relación. Ahí va. sí. De hecho, esto de congruencia, la idea es como que, si vos trabajás, bueno, ahora vamos a ver un poco, si vos trabajás módulo n, lo que te importa es el resto al dividir entre n, entonces va a decir, entre comillas, que dos números son iguales si tienen el mismo resto, cuando vos trabajás módulo n, entre comillas, iguales. Mira. Eso es en el ejercicio 5 y C, me imagino. Este que era tipo A al cuadrado, bueno, ese. Sí, quedan el Ahí mismo está, resto al dividirlos por 5. ahí está. De hecho, esto ahora va a tener una relación con el resto, ahora la vamos a ver. Sí, estas dos cosas son equivalentes. Entonces podés o mirarlo con esta definición o con esta, porque este y este es lo mismo. Entonces la simétrica sería, si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Entonces, ¿qué pasa? Que A esté relacionado con B, lo que nos dice por definición es que A menos B es igual a algo por N. Para algún QNN. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos probar es esto, que tenemos que probar que B está relacionado con A. Pero para probar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Se multiplica por -1. Ahí está, claro, porque lo que queremos llegar es que B menos A es algo por N. ¿Sí? Ese es el objetivo. Para probar que B está relacionado con A, hay que ver que B menos A es múltiplo de N. Entonces acá lo que tenemos es A menos B. Entonces para pasar a esto, multiplicamos por -1 y nos va a quedar que B menos A es menos U por N. ¿No? Entonces acá le vamos a poner un paréntesis y lo que llegamos es que B menos A es esto de acá, acá tiene que ser un entero, perdón. No, No entendí eso, perdón, profe. ¿Cómo pasás de A menos B igual a QN? Está. Vos partís de esto, partís de que A está relacionado con B. Entonces, Sí. la definición de que A está relacionado con B es que si vos haces A menos B, eso te da un múltiplo de N. O sea que lo puedes escribir como Q por N.
Entonces vos para probar la Ah, simétrica, lo que tenés que ver es que si esto vale, entonces vale esto. Pero vos para probar que B está relacionado con A, lo que tenés que hacer es escribir B menos A como un múltiplo de N. ujú. Entonces si vos partís de esto, lo que tenés es que A menos B es un múltiplo de N, pero como vos querés B menos A, acá multiplicás por menos 1 y te va a quedar justo B menos A. Claro. Entonces multiplicas ambos lados y de este lado te va a quedar menos Q por N. Pero esto es algo por N, o sea, es un múltiplo de N. Entonces B está relacionado con A. ¿Sí? Y ahora es la transitiva, tal cual. Entonces la transitiva, ¿qué es? Es A relacionado con B y B relacionado con C, entonces A relacionado con C. Entonces vamos a partir igual, partimos de estas dos condiciones de acá, vemos lo que quieren decir y después vemos cómo llegamos a esto. Igual te va a quedar algo por N. Perdón, sí, algo por N seguramente, porque te van a quedar dos múltiplos de N ahí, Ahí está. medio sumados, algo así. Claro, A relacionado con B quiere decir que A menos B es múltiplo de N, Q por N. Y después B relacionado con C quiere decir que B menos C también es un múltiplo de N, voy a ponerle K. Y lo que queremos llegar es a esto. Queremos llegar a que A está relacionado con C. Ahí está. Lo que queremos es A menos C igual un múltiplo de N. O sea, yo qué sé. Em, yo qué sé, Q', vamos a ponerle y ya está. No había tanta vuelta. ¿No? Ahí está. Pero justamente, si sumamos estas dos, ¿qué pasa? ¿No? Si hacemos la suma de estas dos cosas, nos va a quedar A menos B más B menos C igual a Q por N más K por N. ¿No? Pero de este lado, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A menos B más B, o sea que los B se nos van, y nos va a quedar A menos C igual a Q por N más K por N. Y acá podemos factorizar el N, sacarlo al factor común, Ahí va. y nos va a quedar Q más K por N. Entonces lo que probamos es que A menos C es algún entero por N, ¿no? Esto de acá vive en Z. Claro, vos a lo que querés llegar es que A menos C lo puedes escribir como algún entero por N. Entonces, si sumamos estas dos, los B se cancelan. La otra forma sería, por ejemplo, en esta, despejar el B lo podemos escribir como K por N más C, y después reemplazarlo acá. Ahí va, eso se me había ocurrido a mí en un principio, pero esto me pareció más fácil. Pero así que perfecto, también acá te pones B, va a ser K por N menos C, entonces cuando lo restamos acá nos va a quedar A menos C menos K por N. Lo puedes pasar por el otro lado y queda tal cual lo mismo. Sí, obvio. ¿Sí? Y depende lo que quieras probar. O sea, acá como que sumar nos vino bien porque justo cancelas los Bs y llegamos a lo que vos querés. Pero en general, como que depende de lo que haya que probar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces lo que queremos ver ahora es que el conjunto cociente... Ahí está, o sea, acá también podríamos saber, de esta de acá, sacamos B es
K por N más C, y después esto lo reemplazamos en la primera. Entonces vos tenés A menos B es igual a Q por N, reemplazas el B y nos va a quedar A menos K por N más C. K por N más C igual a Q por N. Esto va a ser A menos K por N menos C igual a Q por N. Y este lo puedes pasar para el otro lado. Y nos va a quedar que A menos C es Q por N más K por N. O sea, Q más K por N. Esa sería la otra forma. O otra forma, digamos. Imagino que hay un montón. Pero, ¿no? Lo que queremos probar es que estos dos están A relacionado con B y B relacionado con C, implica A relacionado con C. Entonces lo que hicimos fue como que plantear la definición de estas dos cosas, que A esté relacionado con B quiere decir esto, que B esté relacionado con C quiere decir esto, y después el objetivo es llegar a esto, ¿no? Que A menos C también es un múltiplo de N. Entonces una forma es sumar las dos, porque ahí se nos cancelan los Bs, es lo que pasó acá. Y la otra forma es despejar B de una de las dos y después reemplazarla en la otra, que es la cuentita que hicimos acá. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la parte B. En la parte B nos piden probar que el conjunto cociente tiene n elementos. Entonces lo que podemos hacer acá es listar cuáles son las clases de equivalencia. O sea, dar exactamente quiénes están acá y contarlos. ¿Qué dice? Hizo probar que Z menos que no es la congruencia, el conjunto de congruencia. Ahí está, Z cocientado por la relación de congruencia tiene, o sea, este sería el conjunto cociente. Entonces es como Z cocientado por la relación. No sé por qué se llama así. ¿Ese conjunto consciente en las clases? Sí. Ahí está, justamente lo que va a pasar es que las clases de equivalencia van a estar como que determinadas por el resto al dividir entre n. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si A y B, vamos a mirar esto primero, si A y B tienen el mismo resto en la división entre n? Al restarlo se anula. Ahí está, exacto. Al restarlo, esos dos restos son iguales, se van a cancelar y nos va a quedar que A más B es un múltiplo de n. En la división entre n, esto lo que va a implicar es que A está relacionado con B. Entonces vamos a probar eso bien. Entonces, decimos que A y B tienen el mismo resto en la división entre n. O sea que A lo vamos a poder escribir como algo por n más un resto. Y este resto tiene que estar entre 0 y n. Puede valer 0, pero no puede valer n. Y después B, ¿cómo lo podemos escribir? ¿No? Va a ser también algo por n más el mismo resto, ¿no? Porque estamos suponiendo que A y B, los dos tienen el mismo resto. Entonces esto va a ser K por n más R. Entonces cuando hacemos A menos B, ¿qué pasa? A menos B va a ser Q por n más R menos K por n más R. Entonces Q por n más R menos K por n y menos R. O sea que estos dos se nos van. Ah, el R es el resto. Vos agarrás A y haces la división entre n. Entonces lo vas a poder escribir como el cociente por n más el resto.
Por ejemplo, si n fuera 2 y vos agarrás a 3, 3 te lo vas a poder escribir como 1 por 2 más 1. Entonces, este de acá vendría a ser lo opuesto. Entonces, todos los números vos los escribís como algo por n más ese resto, digamos, que es el que te aparece en la división. ¿No? Y vos querés que el resto sea menor estricto que n, porque si r valiera n, le agregás 1 acá al cociente y no lo pones aparte, digamos. ¿Sí? Entonces escribimos A, hacemos la división, nos queda algo por n más r, y después B va a ser algo por n más el mismo resto, porque estamos suponiendo que A y B tienen el mismo resto al dividir entre n. Entonces los dos van a tener el mismo r. Entonces cuando hacemos A menos B, los r se nos van a cancelar. Y nos va a quedar solamente Q por n menos K por n. Y esto va a ser Q menos K por n. O sea que A menos B es un múltiplo de n, y por lo tanto A está relacionado con B. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. Entonces ahora la pregunta sería si esto vale la vuelta, si vale el recíproco. O sea, si A está relacionado con B, entonces A y B tienen el mismo resto. Vamos a ver qué pasa ahí. A relacionado con B, entonces A y B tienen el mismo resto. ¿Sí? Vamos a probar esto. Vamos a agarrar dos enteros, A y B están relacionados, y entonces queremos ver que tienen el mismo resto. ¿Sí? Entonces, si hacemos el algoritmo de la división, ¿sí? A lo vamos a poder escribir como algo, el cociente Q sub 1 por n más un resto R1. Y este resto va a estar entre 0 y n. Y después lo mismo con B. B va a ser el cociente por n más, en principio, otro resto. ¿No? Y ahora el objetivo va a ser probar que R1 es igual a R2. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue, agarramos estos dos elementos, A y B están relacionados, los dividimos entre n, entonces A lo escribimos como el cociente por n más el resto, B también, el cociente por n más el resto, y ahora lo que vamos a probar es que A y B tienen el mismo resto, o sea que R1 es igual a R2. Entonces vamos a usar esto, todavía no lo usamos. Entonces, Ahí usamos que A puede ser Q por... Ah, perdón. Claro, que A está relacionado con B, por definición, es que A menos B es múltiplo de N. A menos B es Q por N. O para algún Q en Z. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? El A lo escribimos de esta forma y el B lo escribimos de esta forma. Así que podemos reemplazar acá. Creo que todo eso menos todo lo de abajo. Ahí está. Entonces esto va a ser Q sub 1 por N más R1 menos Q sub 2 por N más R2. Esto va a ser Q por N. Y nosotros lo podemos de repente desarrollar un poquito. Esto va a ser Q sub 1 por N menos
Q sub 2 por N, y después más R1 menos R2. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá, esto es un múltiplo de N. ¿Lo podemos sacar el factor común al N? Sí, Ahí va. ahí está. Esto lo podemos escribir como Q sub 1 menos Q sub 2 por N, después R1 menos R2, y esto Q por N. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá es múltiplo de N. Y este de acá también, múltiplo de N. Entonces, con R1 menos R2, ¿qué pasa? O sea, ahí tendría que ser Q1 menos Q2 igual a Q y el R1 menos R2 ser igual a 0. Ahí No, está, va puede a ser tener que 0 pasar o esto. n, pero como tenemos la restricción de que son menores a n, sí o sí. Claro. O sea, vos tenés este de acá, que es... ¿Dónde está? Vamos. Opa. Acá. Tenés este que es múltiplo de N y este que es múltiplo de N. Entonces, este de acá tiene que ser múltiplo de N. R sub 1 menos R2 es múltiplo de N. Pero tenemos esta restricción de acá, ¿no? El R1 está entre 0 y N y el R2 entre 0 y N. Entonces, R1 menos R2, ¿entre qué rango está? ¿No? Podemos pensarlo así. Tenemos el R1 que está entre 0 y N, y después R2 está entre 0 y N. O sea, menos R2, ¿dónde va a estar? Al revés, no. Mayor o Ahí igual está. que 0. Multiplicamos por menos 1, tenemos que dar vuelta a las Y desigualdades, o menor sea que que nos va a n. quedar. Va a ser mayor que N. Que menos Ah, n. que Ahí menos va. N, perdón. Ahí va. Ahí está. No, multiplicamos todo por menos 1, entonces las desigualdades estas se dan vuelta. Entonces, si R2 está entre 0 y N, menos R2 va a estar entre menos N y 0. Y ahora las podemos sumar estas. Y nos va a quedar que R1 menos R2 es menor estricto que N, sí, menor estricto que N y mayor estricto que menos N. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que R1 menos R2 es múltiplo de N, pero además está en este rango. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? 0. Ahí está, la única es que sea 0. El único múltiplo de N que vive acá es 0. Claro, porque si te generas, por ejemplo, una recta y los vas poniendo, o sea, te Claro, queda a un lado el N y al otro lado el menos N. ahí está, es como que tenés 0 y el próximo múltiplo de N es N que está acá. Y el Ahí va. próximo más chico es menos N. Pero vos estás en este abierto. Entonces es como que en ese rango el único múltiplo de N que tenés es este, 0. Claro. Tenemos R1 menos R2 es 0, y eso es decir R1 igual a R2. ¿Qué es lo que queríamos? Entonces al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dijimos, si A y B tienen el mismo resto, entonces están relacionados, y si A y B están relacionados, entonces tienen el mismo resto. Entonces lo que podemos decir es que A está relacionado con B si solamente si A y B tienen el mismo resto. Entonces lo que llegamos es esto. A está relacionado con B si, solamente si, A y B tienen el mismo resto en la división entre N. Entonces ahora con esta descripción podemos ponernos a mirar las clases, ¿no? La clase del 0, ¿qué va a haber acá? 0. 0 y los múltiplos de n, ¿no? Ahí está, los que van a estar acá van a ser todos los enteros que tienen el mismo resto que 0 al dividir entre N. Pero esos van a ser todos los múltiplos de N. O sea, lo que está acá va a ser 0, N, 2N,
3n, y tal, y los negativos también, ¿no? Ta, 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 ta. Después, en la clase del 1, ¿quién va a estar? ¿No? Acá El van a 1, estar. el n más 1. Ahí está. Los que están acá son los enteros que tienen resto 1, porque son los enteros que tienen el mismo resto que 1. Los enteros que tienen resto 1 al dividir entre n. O sea que las cosas que están acá van a ser 1, n más 1, 2n más 1, ta, 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 ta. Después, la clase del 2, suponiendo que n no es 2. La clase del 2, ¿quiénes van a estar acá? Me Los tiene que resto tienen 2. resto 2. Ahí está, todos los que tienen resto 2. O sea, todos los que son 2, n más 2, N 2n más más 2. 2. Ahí Ahí va. está. 2, n más 2, 2n más 2, bla, 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 bla. Y así seguimos. Después, la clase del 3 van a ser todos los que tienen resto 3. La clase del 4, todos los que tienen resto 4. ¿Y dónde se va a acabar eso? En ¿No? n. En Ahí n está, menos 1. la clase de n-1, ¿qué van a hacer? Van a ser todos los que tienen resto n-1. ¿No? Los enteros que tienen resto n-1. Pero después si pasamos al n, el n ya dijimos que estaba acá. El n ya está en la clase del 0. Después n más 1 va a estar en la clase del 1. N más 2 en la clase del 2. N más 3 en la clase del 3. Entonces como que recorremos todo del 0 hasta el n-1 y después ya empezamos a repetir otra vez, ¿no? Del 0 hasta el n-1 son todas clases distintas y después ya tenemos la clase del n que va a estar en la clase del 0, digo el n que está en la clase del 0, n más 1 en la clase de 1, n más 2 en la clase del 2 y así. Y después cuando lleguemos al 2n, otra vez la clase del 0. Después 2n más 1 en la clase del 1 y así. Entonces al final las únicas clases de equivalencia van a ser estas. ¿Y cuántas tenemos? N. N, ¿no? Vamos de la clase del 0 hasta la clase del menos 1, entonces n. Iba a decir N menos 1, pero te engaña el 0 ahí. Ah, sí, cuando empiezas en el 0, sí. Entonces hay n clases de equivalencia. O sea, en el conjunto cociente, z cocientado por la relación tiene n elementos. ¿Sí? O sea, las clases de equivalencia son justamente los restos, digamos, los posibles restos. Cuando dividimos entre n, los restos van desde 0 hasta n-1. Entonces, todos esos van a tener clases distintas y así. Entonces, cuando miramos, llegamos a esta, como que esta caracterización, digamos. Si A está relacionado con B, si solamente si A y B tienen el mismo resto al dividir entre N. Entonces, si Profe, miramos la clase del C, sí. como ponés z, también habría que poner, o sea, para el otro lado, ¿no? Tipo menos Sí, n, menos n. tal cual. Menos N, menos 2N, sí, sí. Totalmente. Entonces vos cuando definís la clase, mirás quiénes están en la clase del 0, digamos, un elemento va a estar en la clase del 0 solamente si tiene el mismo resto que 0 al dividir entre n. Pero 0 tiene resto 0. O sea que al final las cosas que vos pones acá van a ser todos los elementos que tienen resto 0 al dividir entre n. O sea, todos los múltiplos de n. Entonces ahí fue que nos aparecieron estos de acá. Después cuando vos miras la clase del 1, ¿qué van a hacer? Van a ser todos los enteros que tienen el mismo resto que 1 al dividir entre n. Pero como 1 tiene resto 1, al final te quedan los enteros que tienen resto 1 al dividir entre n. Entonces las cosas que te aparecen ahí van a ser 1, después n más 1, 2 por n más 1, 3 por n más 1, y así. Después cuando miras la clase del 2, las cosas que están acá son todas las cosas que están relacionadas con 2. O sea, todos los enteros que tienen el mismo resto que 2 al dividir entre n, o sea, todos los enteros que tienen resto 2. Entonces ahí lo que te va a aparecer va a ser el 2, n más 2, 2n más 2, y así. Entonces vos podés seguir recorriendo esto hasta que llegás al n, porque después cuando crees la clase de n, van a ser todos los enteros que tienen el mismo resto que n, al dividir entre n.
Pero ta, n tiene resto 0, entonces nos apareció acá. O sea que esto es lo mismo que la clase del n. Y después cuando mirás la clase del n más 1, el n más 1 lo tenés acá, porque tiene resto 1, entonces esto también es la clase del n más 1. Y así. Entonces como que empiezas a recorrer los números, pues después ya se repiten, te viene como una especie como de círculo, yo qué sé. Vas desde el 0 hasta el n menos 1, y después cuando querés ir al siguiente, que es n, te vuelve a aparecer acá. Y así. Claro, ahí está. Todas las cosas que están en la clase del 0 son todos los enteros, tales que si vos los dividís entre n, te da resto 0. Entonces, cuando vos dividís n entre n, te queda resto 0, que está 1 por n más 0. Y después lo mismo en todos. Las cosas que vos pones acá son todas las cosas que si vos las dividís entre n, te da resto 1. Entonces vos si el 2 por n más 1 lo dividís entre n, el resto te va a dar 1. Después las cosas que están en la clase del 3 van a ser todos los números que si vos, todos los enteros, tales que si vos los dividís entre n, te da resto 3. Y todas las clases son iguales. Digo, la misma idea. Es como que vos agrupás los elementos que tienen el mismo resto. Todos los elementos que tienen resto 0 los pones en el mismo paquete y le llamás la clase equivalencia del 0. Después, todos los elementos que tienen resto 1 los pones en el mismo paquete, es la clase del 1. Todos los que tienen resto 2 los agrupas todos, es la clase del 2. Así. Por ejemplo, si n fuera 2, ¿cuáles serían las clases de equivalencia que tenemos? Profe, Sí. te iba a pedir luego si podíamos hacer el 5b. Capaz que con eso ya se van las dudas de una. Porque me Pero pasaron me pasaron como 3 personas distintas y todas distintas, entonces no sé. Claro, no sé. Pero digamos, si Tiene, agarramos n igual a 2, en este ejemplo, las clases de equivalencia que nos van a quedar. 0 y 1. Ahí está, porque cuando dividimos entre 2, los posibles restos son 0 y 1. Nada más. Entonces acá vamos a tener la clase del 0, que van a estar todos los múltiplos de 2. Va a estar 0, 2, 4, 6, bla, 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 bla. Todos los pares, digamos. Y después va a estar la clase del 1, que son todos los enteros que tienen resto 1 al dividir entre 2. O sea que va a estar 1, 3, 5, bla, bla, bla. Y los negativos también. Entonces, si vos haces n igual a 3, por ejemplo, tus clases de equivalencia va a ser la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2, porque son los 3 posibles restos. Y así. Entonces, cuando vos dividís entre n, tenés n posibles restos. Resto 0, resto 1, resto 2, hasta n menos 1. Sumándole... Ah, sí, claro, si vos decís vas 1 por 1 y a todos les sumas 1, sí. Claro, porque vos acá los que tenés son todos los que tienen resto 0, entonces para tener resto 1, agarras estos y les sumas 1. Ahí está, y estos son los que tienen resto 1, entonces para tener resto 2, le sumas 1. Sí, sí, vos podés pensar así. Totalmente. Para las de orden, el orden está bueno pensarlo como el menor igual, entonces, sobre todo para cortar la antisimétrica, digamos. Pero, no sé. Yo que ya lo hice tantas veces que ya me lo acuerdo por haberlo hecho tantas veces, pero no sé si hay una buena... Voy a pensar. Creo que de memoria nomás. Yo ya, relación de equivalencia, mi cerebro ya automáticamente. Tin, tin, tin. Reflexiva, simétrica, transitiva. Porque ya hice tantas de estas cuentas que...
¿De repetir el curso, profe, o de preparar la clase? No, de hacer, porque relaciones de equivalencia aparece por todos lados. Entonces, lo que estudio yo por lo menos, hay relaciones de equivalencia todo el tiempo. Entonces ya me acostumbré. Me ¿Qué acuerdo de las estudio usted? propiedades. O sea, Pero bien después les cuento alguna cosita yo. Pero bueno, y vamos a hacer, ¿cuál vamos a hacer? El 5B, ¿no? Eh, Bien, entonces acá tenemos, son los enteros, tenemos que A está relacionado con B, si A cuadrado y B cuadrado dan el mismo resto al dividir entre 5. Entonces, no sé si quieren que probemos las cosas de que es una relación de equivalencia o miramos el conjunto cociente, ¿no? Eso no vale mucho la pena. Entonces vamos a mirar las clases de equivalencia. Vamos a mirar Z cocientado entre esto. Te pide probar que R es una relación de equivalencia y después describir el conjunto cociente. Sí, como lo que hicimos recién. Está. Entonces, probar que es una relación de equivalencia me parece bastante tranqui. Como es un igual, tipo, bueno, el mismo resto no es igual, pero... entonces vamos a describir las cosas del conjunto cociente. Entonces, de repente, vamos viendo un poco recorriendo los números, a ver en qué clase los tenemos que poner y vemos qué pasa. Entonces, arrancamos con el 0. El 0 va a estar en la clase del 0. Después, el 1 va a estar acá. No. 1 al cuadrado te va a dar resto 1, entonces no te va a dar lo mismo que 0. Entonces 1 va a tener que estar en otra clase, aparte. La clase del 1. Después, el 2 está en alguna de estas clases. No, cuando hacemos 2 al cuadrado nos da resto es 4, y eso va a tener resto Ahí va. 4. Entonces ya está, el 2 aparte. No quiero borrar. El 2 va a estar acá. el 3 Después, también. el 3, claro, hacemos 3 al cuadrado. ¿No puede estar también relacionado con el 1? Porque divido 5 me da 4, resto 4. Claro, Bueno, 3 está al bien, sí, claro. cuadrado, claro, 3 al cuadrado es 9, entonces dividido 5, ahí está, va a ser 5 por 1 más 4. Entonces tiene el mismo resto que 2, o sea que el 3 está acá. Después el 4, Resto 1. 4 al cuadrado, 16, ¿no? Ahí está, 16, ahí está, entonces va a ser 5 por 3 más 1, resto 1. Entonces el 4 está acá. Después el 5, En 0. el 5 el 0, ahí está, nos va a dar 25, 0. ¿Y el 6 dónde cae? ¿No? 6 al cuadrado, Pusiste 0 en la va, clase de equivalencia del 0 en vez de 5. 0 y 0. 5. 5. Ahí está. Después el 6, 6 al cuadrado, 36, así que te da resto 1. El 6 está por acá. Entonces, como que pareciera que las únicas cosas son estas, ¿no? 0, 1 y 2. Profe, ¿el 3 no iría en el del 4? ¿Que el resto es 4?
El resto es 4, entonces lo pones en la misma que la clase del 2. Porque la clase del 2 son todos los que al cuadrado tienen el mismo resto que 2. 2 al cuadrado. Y este tiene resto 4. Entonces como que acá los que serían son... acá los que ponen son los b's, tales que b al cuadrado tiene resto 4. Acá lo que serían los b, tales que b al cuadrado tiene resto 1. Y después acá irían los b, tales que b al cuadrado tiene resto 0. O sea que si vos haces 2 al cuadrado y lo haces dividido 5, como 4 dividido 5 no se puede en sí, sin agregarle una coma, queda resto 4. Está, claro, exacto. Entonces, como que por lo que hicimos ahora parecería que los únicos restos que va a haber es esto. Entonces, podríamos probar eso. Probar que un número al cuadrado tiene o resto 0, o resto 1, o resto 4 al dividir entre 5. Y ahí ya estaríamos probando que efectivamente las únicas clases son estas. ¿Cómo que resto 4? Pasa que Ah, vos elevás los me dos al refiero, cuadrado. claro, o sea, se refiere al resto 4 cuando digo que como 4 dividido 5, porque 2 a las 2 es 4. 4 dividido 5, si vos no le agregás una coma, vos no podés seguir dividiendo. Entonces, como vos ya el número que vas a dividir es menor que el con el que vas a dividirlo, con el 5, lo tenés que dejar como está. Entonces el resto que va a tomar va a ser 4. Ahí está. Claro, o sea, las cosas que vos pones acá, digamos, vos tenés que un b está relacionado con 2, si b al cuadrado tiene el mismo resto que 2 al cuadrado. Resto que 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado tiene resto 4, ¿no? Porque 2 al cuadrado te queda 4, si lo divides entre 5, va a ser 0 por 5 más 4. Entonces al final las cosas que vos pones en la clase del 2 son todos los enteros, tales que si vos los elevás al cuadrado y después los dividís entre 5, te queda resto 4. O sea, el mismo resto que 2 al cuadrado. Yo lo que no entiendo es cómo quedaría la expresión general. La expresión Porque yo general... dudé en si lo de la izquierda eran los valores de A o si era el resto, pero resulta que era el resto al cuadrado, entonces no sé, Claro, medio que vos, me claro, confundo. vos decís que dos enteros están relacionados, sí, vos los elevás al cuadrado, eso lo dividís entre 5 y te da el mismo resto. Y ahí decís que los dos enteros, como que los originales, están relacionados. Entonces vos cuando mirás la clase del 2, lo que buscás son todos los enteros, tales que si vos los elevás al cuadrado y después lo dividís entre 5, te queda el mismo resto que 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado, cuando lo dividís entre 5, te queda resto 4. Entonces al final las cosas que vas a poner acá son todos los enteros que elevados al cuadrado tienen resto 4. Creo, profe, que porque hoy habíamos puesto tipo a la izquierda en las clases, habíamos puesto los valores del resto. Ah, porque ahí no Entonces, elevabas al yo ahí, cuadrado, ¿no? claro. Acá vos tenías que A está relacionado con B, si A y B tienen el mismo resto. En cambio, en este otro ejercicio vos tenés que A está relacionado con B, si A al cuadrado y B al cuadrado tienen el mismo resto. No, claro, pero digo, al identificar las clases, en vez de poner un elemento y todos los que tienen el mismo resto que ese, Sí. habíamos puesto el valor del resto. Ah, Porque, claro. por ejemplo, Está. resto 0, resto 1, resto 2. Ah, claro, claro, está. Claro, porque en este caso 1 va a tener resto 1. Ahí está. En cambio acá, ¿qué pasa? En la clase del 2 van a estar los que tienen resto 4, porque después lo tenés que elevar al cuadrado. Ahí está. Entonces, claro, que te aparece acá no van a ser los restos, sino que los números que tienen resto 0, 1 y 4. Claro, el resto en sí, lo que vale el resto, como que no te aparece en las clases, digamos. No, porque el 4, cuando le elevas al cuadrado, te queda resto 1. O sea que el 4 está Igual en la las clase clases del... se pueden identificar de cualquier forma, ¿o no? Sí, O hay sí, una. totalmente. O sea, la clase, con la clase del 0, vos decís todos los enteros que al cuadrado te dan resto 0.
Pero, por ejemplo, en el ejemplo general teníamos que A menos B es igual a Q por N. En este caso, ¿cómo sería? En este caso sería A al cuadrado Elevas menos todo al B al cuadrado, cuadrado es Q por N. Claro, acá sería pero no al sería cuadrado menos Q al B cuadrado. cuadrado es 5 por Q. Ahí está, pero de ahí, ¿cómo sabes que? Porque en la otra expresión en la que identificás que el resto está al cuadrado, ¿no? Claro. En la de que al cuadrado, por ejemplo, es igual a 5Q más R. Ah, está, claro. O sea, el tema acá lo que dijimos es, por ahora parecería que son estas clases. Los números que b al cuadrado tienen resto 0, los que b al cuadrado tienen resto 1 y b al cuadrado resto 4. Entonces lo que podríamos ver es cuáles son los posibles restos que tiene un número al cuadrado al dividir entre 5. ¿Sí? Vamos a mirar eso. Vamos a ver cuáles son los posibles restos de un número al cuadrado, de, yo qué sé, b al cuadrado, de b cuadrado al dividir entre 5. Porque por lo que vimos acá, como que parecería que son estos tres, ¿no? Pero vamos a verlo bien. Entonces tendríamos que, antes de elevar al cuadrado, como que escribir este número b de alguna forma conveniente para después estudiar la divisibilidad entre 5. Entonces, ¿qué pasa? Una posibilidad sería que b sea 5 por q. Entonces, si b es 5 por q, ¿qué resto va a tener b al cuadrado? 0. Ahí está, b al cuadrado va a ser 25q cuadrado, y esto resto 0. Al dividir entre 5. Después, otra posibilidad es que b sea 5 por q más 1. Entonces, si b es de esta forma, el resto de b al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacer la cuenta. B cuadrado va a ser 5q más 1 al cuadrado, ¿y esto qué va a ser? Va a ser 25q cuadrado ahí está, más 10 10q más más 1. 1. Y está, este de acá es múltiplo de 5, este es múltiplo de 5, o sea que el resto nos queda 1. Resto 1. Y después está la otra posibilidad, es que b sea 5 por q más 2. No entendí bien de dónde salió el 2 que está a la izquierda del 5Q en el primer caso. El 2, ¿este? Sí, Ah, porque vos agarrás b, que es 5q, entonces b cuadrado va a ser 5q al cuadrado. Ya, b cuadrado es 5q al cuadrado. Entonces esto va a ser 5 al cuadrado por q al cuadrado. Y ahí te queda 25q cuadrado. Sí, o sea, vos tenés que b vale esto de acá, entonces lo elevas todo al cuadrado. ah, es un 25. Ah, sí, sí, porque quedó medio. Sí, sí, esto es un 25. Pensé que era 2 por 5Q al Ah, no, cuadrado. no, Ahí no. está. 25. Ahí va, ahí va. Sí. Entonces está, vimos que si b es 5 por q, tiene el resto 0. Si b es 5 por q más 1, tiene el resto 1. Entonces vamos a ver qué pasa si b es 5 por q más 2. Entonces en este caso, b cuadrado, ¿cómo nos queda? Esto va a ser 5q más 2 al cuadrado. O sea, 25q cuadrado más 10 por 20 q. No, 20 más por 20q.
¿Por qué no me quiere dejar borrar? Ahí está. Más 20Q más 4. Entonces acá resto 4. La otra posibilidad es que el B sea 5 por Q más 3. Entonces acá B cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser 25Q cuadrado más 30. ahí está. 30Q. Bien. 30Q más 9. Y entonces, ¿esto qué resto va a tener? 4 también, ¿no? 4, porque el 9 va a ser 5 más 4, lo agrupamos con todo lo anterior y nos queda resto 4. ¿Y cuál sería el caso que nos falta? Más 4. Ahí está, B que sea 5Q más 4. Entonces acá B cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Va a ser 5Q más 4 al cuadrado, y esto es 25Q cuadrado más 40Q. 40. 40Q más 16. ¿Y esto qué resto tiene? 1. Resto 1. ¿No? Porque 16 tiene resto 1. Resto 1. Y acá ya recorrimos todas las posibilidades, porque un entero B se va a tener que poder escribir de alguna de estas formas. O sea, si B tiene resto 0, el B lo escribimos como 5 por Q. Si B tiene resto 1, 5 por Q más 1. Y esto sería resto 2, resto 3 y resto 4. Entonces, estas son las únicas posibilidades para B. Y después, ¿qué fue lo que vimos? En el primer caso, nos daba resto 0. O sea, si B es un múltiplo de 5, B cuadrado también. Después, si B tiene resto 1, B cuadrado tiene resto 1. Después, si B tiene resto 2, B cuadrado, resto 4. Después, si B tiene resto 3, B cuadrado tiene resto 4. Y si B tiene resto 4, B cuadrado, resto 1. O sea que un número al cuadrado, después si lo dividimos entre 5, las únicas posibilidades es o tiene resto 0, o tiene resto 1, o tiene resto 4. O sea que estas que vimos acá van a ser efectivamente las únicas clases. Va a haber una clase de equivalencia que son todos los números tales que B cuadrado tiene resto 0, otra clase de equivalencia que van a ser todos los números, con todos los enteros, tales que B al cuadrado tiene resto 1, y después una tercera clase de equivalencia que van a ser todos los enteros, tales que B cuadrado tiene resto 4. Y ya está, estas son las únicas posibilidades. Porque un número al cuadrado, si lo dividimos entre 5, va a tener uno de estos tres restos. No hay otra posibilidad. Entonces el conjunto cociente nos va a quedar estas tres clases. ¿Era ese el ejercicio de identificar el conjunto consciente? Sí. Bueno. Muchas gracias, profe. Bien. Profe, entonces vos te tomaste la clase de equivalencia como el resto al cuadrado, pero no hay que especificarlo eso en ningún lado, no tenés que tener un criterio más que, no sé. No sé si lo puedes poner mejor. Tipo, decís eso, la clase del 0 son todos los números tales que al cuadrado tienen resto 0, la clase del 1, todos los números que al cuadrado tienen resto 1, y la clase del 2, todos los números que B al cuadrado tienen resto 4. Y listo, y estas van a ser las únicas clases por lo que probamos después. Que un número al cuadrado, los únicos posibles restos son estos, 0, 1 y 4. Entonces puedes definir las clases de equivalencia así. Los agrupás según el resto que tiene B al cuadrado. ¿Pero dónde entra la equivalencia en todo esto? La equivalencia viene, para poder vos hablar de clases de equivalencia, tenés que tener una relación de equivalencia. Entonces, como que el primer paso sería ver que esto es una relación de equivalencia, que ese no lo hicimos, y una vez que tenés eso, ahí podés como que entrar a Ok, discutir cómo te quedan las clases de equivalencia. perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, ahí entendí.